Imagínate perder tu canción más famosa, la que tú escribiste, grabaste, produjiste, sentiste, porque alguien más, décadas atrás, decidió que un pequeño fragmento que usaste, con permiso, ya no era solo un préstamo, sino un crimen. Esta es la historia de cómo una de las canciones más emblemáticas del Britpop, una obra que definió una generación, fue despojada por completo de su autor original. Y no fue un plagio descarado, no fue un robo musical clásico. De hecho, The Verve tenía permiso para usar el sample. Lo que vino después fue peor, casi absurdo. Fue un juego legal tan retorcido que convirtió una simple melodía en el epicentro del robo más ridículo en la historia de la música moderna. ¿Quién robó a quién? ¿Por qué una canción original terminó siendo acreditada a músicos que ni siquiera sabían que se iba a hacer? ¿Y cómo terminó todo esto 20 años después, cuando ya nada podía arreglar el pasado? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de abogados y contratos, es la historia de cómo una canción puede cambiar vidas, y cómo la industria musical puede quitártela sin que hayas hecho nada mal. Para entender esta historia, no basta con mirar lo que ocurrió en los años 90, hay que regresar al año 1965, cuando los Rolling Stones lanzaron The Last Time, su primer sencillo acreditado a Mick Jagger y Keith Richards. Aunque fue un éxito, su melodía no era del todo original, estaba inspirada en una canción gospel tradicional, This May Be the Last Time, popularizada por The Staple Singers. Nadie reclamó nada en su momento. Era otra época, pero décadas después, cuando The Verve tomó un pequeño fragmento de una versión instrumental de esa canción para crear Bittersweet Symphony, todo cambió. Lo que antes era inspiración libre, ahora era motivo de juicio. Y lo más irónico, The Verve no usó la versión original, usaron una olvidada, y aún así, pagaron el precio más alto. La historia apenas comenzaba. Lo curioso es que el fragmento que The Verve usó no proviene de la versión original de The Last Time, grabada por los Rolling Stones en el año 1965. El sample real vino de un lugar mucho menos conocido, una interpretación instrumental producida poco tiempo después por Andrew Loog Oldham, quien en ese entonces era el manager y productor de la banda. Como proyecto paralelo, Oldham creó una serie de discos orquestales bajo el nombre de la orquesta de Andrew Oldham. Uno de esos álbumes se titulaba The Rolling Stone Songbook, una colección de versiones sinfónicas de canciones del grupo. Allí, entre cuerdas y arreglos cinematográficos, se encontraba una versión instrumental de The Last Time, con un tono completamente diferente, melancólico, dramático, casi etéreo. Ese fue el fragmento exacto que The Verve encontró más de 30 años después, y aunque parecía un simple detalle, usar esa pieza olvidada sería el inicio de uno de los mayores conflictos legales en la historia del pop británico. A mediados de los años 90, Richard Ashcroft, líder de The Verve, descubrió, casi por accidente, aquella versión orquestal de The Last Time, producida por Andrew Oldham. Era una pieza olvidada, escondida en un disco instrumental de los años 60, que muy pocos recordaban. Pero para Ashcroft, ese fragmento tenía algo especial, una atmósfera, una emoción difícil de describir. Lo que hizo The Verve fue tomar un pequeño loop de apenas 4 compases de esa versión orquestal. Solo eso, no usaron la letra original, ni la voz de Jagger, ni la estructura de la canción de los Rolling Stones. Era simplemente un motivo melódico sobre el que empezaron a construir algo completamente nuevo. La banda grabó decenas de pistas adicionales, escribió una letra original y diseñó un arreglo musical que convertía ese breve pasaje en algo mucho más grande. Así nació Bittersweet Symphony, una canción con identidad propia, un sonido único y una sensibilidad que no se parecía a nada de lo que había en la radio en ese momento. La intención nunca fue copiar, ni repetir, ni robar. Era una reinvención, un homenaje transformado, pero en el negocio de la música,
Incluso un fragmento mínimo puede tener consecuencias gigantescas. Desde el primer momento en que estalló el conflicto, The Verve dejó claro algo fundamental. Bittersweet Symphony no era una copia, era una creación. La banda no solo contaba con permiso para usar el fragmento orquestal de Andrew Oldham, sino que, además, había construido toda una canción nueva alrededor de ese pequeño loop. Nick McCabe, guitarrista principal de la banda, fue uno de los más contundentes al hablar del tema. Él explicaba que la línea melódica que todo el mundo asocia con la canción, ese famoso riff hipnótico que se repite desde el inicio, no venía de los Rolling Stones, sino de la partitura orquestal escrita por Will Malone para la versión de Oldham. Es decir, no era obra de Jagger, ni de Richards, sino de un arreglista que había interpretado libremente un tema ya existente. McCabe también recalcó que la banda grabó múltiples capas de instrumentos originales, guitarras, cuerdas, percusión, sintetizadores, todo fue producido por ellos en el estudio, nota por nota, sonido por sonido. Lo único que tomaron fue ese bucle de cuerdas como base, y a partir de allí crearon una pieza emocional, expansiva y única. Richard Ashcroft, por su parte, lo resumió de forma aún más directa. La canción es más grande que yo, más grande que la banda. Merecía ser escuchada, y nadie puede decir que la robamos porque la hicimos nosotros. Con estas declaraciones, The Verve no solo defendía su trabajo, sino también un principio creativo. Que transformar algo existente en una obra nueva no es plagio, es arte. Pero la industria no siempre ve la diferencia. En un principio, todo parecía estar en orden. The Verve había solicitado permiso para usar el fragmento de la versión orquestal de The Last Time, y lo había obtenido. Se llegó a un acuerdo con Decca Records, los propietarios de esa grabación en particular, para un reparto equitativo de derechos, 50% para cada parte. No era un trato ideal, pero era justo. Y con ese consentimiento firmado, la banda lanzó Bittersweet Symphony sin imaginar que estaban a punto de caer en una trampa legal. Porque justo antes del lanzamiento oficial, apareció un personaje que cambiaría por completo el rumbo de la historia, Allen Klein. Klein había sido el representante legal de los Rolling Stones durante la década de los años 60, y tras su salida, se había quedado con los derechos de parte del catálogo de la banda, incluyendo irónicamente, The Last Time. A través de su compañía, ABK-So, él aún controlaba los derechos de publicación de esa obra, y aunque no había producido la versión orquestal, tenía la autoridad legal sobre la composición original. Cuando Klein escuchó el éxito inminente de Bittersweet Symphony, no le bastó con el acuerdo de uso parcial. Argumentó que The Verve había incumplido los términos pactados, utilizando más del fragmento permitido. Alegó que no era solo una cita breve o un simple loop, sino una porción sustancial del arreglo musical original, lo cual, según él, violaba el trato. Pero la acusación no terminó allí. Klein dio un paso más allá. Afirmó que no solo el fragmento orquestal había sido usado en exceso, sino que incluso la melodía vocal de Bittersweet Symphony, la línea cantada por Richard Ashcroft, estaba directamente inspirada en la melodía vocal de la versión original de los Rolling Stones. Según su interpretación, la estructura melódica era demasiado parecida, aunque estuviera cantada en un tempo más lento y con una letra completamente distinta. Escuchar ambas melodías, una al lado de la otra, podía generar ciertas similitudes si uno las buscaba con atención extrema. Pero para muchos músicos y productores, esa afirmación era excesiva, forzada, incluso ridícula. El argumento de Klein iba mucho más allá del uso legítimo de un sample. Ahora estaba acusando a The Verve de haber plagiado la esencia misma de la canción original, algo que ni los propios Jagger y Richards habían mencionado jamás. Con este nuevo giro, el conflicto escaló de manera desproporcionada. Lo que comenzó como una colaboración creativa con derechos compartidos, se transformó en una lucha por el control total de una canción que en espíritu y ejecución pertenecía claramente a otra generación, a otra banda y a otra visión artística. Pero para Klein, no se trataba de arte, se trataba de control y de dinero. El veredicto fue devastador. A pesar de haber negociado el uso del sample y de haber construido una canción completamente nueva, The Verve perdió todo. Richard Ashcroft y la banda fueron obligados a ceder el 100% de los créditos de Bittersweet Symphony a Mick Jagger y Keith Richards, además de entregar todas las regalías generadas por la canción. No solo no ganaron nada, sino que su obra quedó legalmente firmada por quienes no participaron en su creación. La decisión generó indignación en la industria. Andrew Oldham, creador de la versión orquestal, criticó el caso públicamente, señalando que Klein
se había enriquecido con el trabajo de otros. David Whittaker, responsable del arreglo original, dijo sentirse enfermo por lo ocurrido. Incluso Ashcroft, con sarcasmo, llegó a decir que Bittersweet Symphony era la mejor canción que Jagger y Richards habían escrito en 20 años, aunque nunca tocaron una nota de ella. Y como si fuera poco, muchos recordaron un detalle irónico: The Last Time, la canción que originó todo el conflicto, tampoco era completamente original. Su estructura se basaba en This May Be the Last Time, una canción tradicional del gospel afroamericano, popularizada por The Staple Singers. Es decir, lo que se defendía como propiedad absoluta, también tenía raíces prestadas. A pesar del conflicto legal, la canción no solo sobrevivió, se convirtió en un himno. Bittersweet Symphony fue lanzada en el verano de 1997 y rápidamente se volvió el mayor éxito de The Verve. Sonó en películas, comerciales, estadios y fue nominada a un Grammy en la categoría de composición. Irónicamente, los créditos del premio llevaban el nombre de Jagger y Richards, quienes no escribieron ni una sola línea de la canción. Con el éxito asegurado, Allen Klein decidió ir más allá. Ya no quería compartir créditos, quería quedarse con todo, y lo logró. Su compañía Abbey Catso tomó el control total de los derechos, mientras los verdaderos autores miraban desde afuera. Para muchos, esto fue un ejemplo brutal de cómo la industria puede arrebatar la autoría a los artistas, incluso cuando no hay plagio real. Durante años, Richard Ashcroft habló con resignación, pero también con determinación. Sabía que la canción era suya, aunque no pudiera demostrarlo en papeles. Declaró públicamente que alguien se había quedado con millones que le pertenecían desde 1997, y mientras tanto, Jagger y Richards, aunque nunca reclamaron el crédito, tampoco lo devolvieron. No era decisión suya, todo estaba en manos del gestor, un hombre en traje desde Nueva York, que jamás había tocado una nota. Tras décadas de silencio y frustración, el panorama comenzó a cambiar. En el año 2009, Allen Klein falleció. El control de su compañía, Abbey Catso, pasó a manos de su hijo, Jody Klein. A diferencia de su padre, Jody decidió reabrir la conversación. Se reunió con Mick Jagger y Keith Richards, y les hizo una simple pregunta: ¿estarían dispuestos a devolverle el crédito a quien realmente había escrito Bittersweet Symphony? Y por fin, dijeron que sí. En el año 2019, más de 20 años después del lanzamiento de la canción, Richard Ashcroft recuperó oficialmente los derechos de autor y el crédito completo como compositor. También comenzó a recibir las regalías futuras. Sin embargo, todo lo que se había generado en el pasado, millones de dólares, jamás sería devuelto. Para Ashcroft, no se trataba solo del dinero, era una cuestión de justicia, de dignidad, de reconocer el valor real del arte. Como él mismo dijo, siempre fue por la canción, solo quería que volviera a ser mía. Y así una de las historias más amargas de la música moderna tuvo al menos un final simbólicamente dulce.